otro viernes de libro, gracias a Cuba y esta posibilidad que tenemos hace un mes y tanto ya, y por donde van pasando algunos escritores, sobre todo cubanos, hasta ahora han sido todos escritores cubanos, y hoy tenemos el gusto de conversar con alguien que yo no, a quien no conocía anteriormente, no conocía en persona, pero conocía su obra como muchos cubanos, que es Evelio Traba. Gracias por estar acá y bienvenido, Evelio. Gracias a ti, Leandro. Verdaderamente es un placer tremendo poder estar hoy en la pantalla de Don Cuba. Para nosotros es igual, un gusto. Bueno, Evelio Traba, para los que no los conozcan, es eminentemente un narrador, un novelista, que conocimos en 2012, ¿no? Con su novela La Sí, Concordia. exacto. Hasta entonces nadie te conocía, ¿no? En el ámbito literario, los lectores de Cuba no te conocían. Y digamos que fue Claro, tu presentación. sí, digamos que fue una especie de debut, ¿no? Claro. Eh, sí, esto fue una forma de comenzar a plantearme el ejercicio de la escritura ya con un poco más de, no te voy a decir seriedad, porque yo creo que el impulso de la escritura, si es auténtico, nace con seriedad desde el principio, ¿no? Sí, claro. Pero sí con una voluntad de darle continuidad. Es decir, ya cuando yo publico mi primera novela, ya hay preguntas que empiezo a hacérmelas, de modo que me planteo la interrogante de cómo hacer que esto perdure en el tiempo en materia de sostenibilidad para mí como escritor. Es decir, cómo sostengo esto que puede o no ser un oficio, ¿no? Claro. Y además tuviste la dicha, para llamarla de alguna manera, que fuiste el premio, tu novela obtuvo un accésit en el premio Alba Narrativa de Novela, ¿no? Sí, tuve esa suerte. Pero Los además premios literarios, había leído, discúlpame, que tu novela también estaba sí, en el catálogo de la Editorial Oriente, ¿no? ¿Cómo fue esta? sí, eso fue algo bien curioso y sí veo que, pues, que has hecho una investigación detectivesca ahí sobre estas cosas, ¿no? Yo había escrito la novela en Bayamo, es una novela que transcurre en Bayamo, es decir, está ambientada en Bayamo, pero en la República, entre la colonia y la República. Y entonces, bueno, el historiador de la ciudad, una persona con quien yo trabajaba en aquel momento, leyó la novela, estaba al tanto del making of de la novela y entonces él me sugirió que la presentara al plan editorial de Editorial Oriente. Y entonces, bueno, pues mandé la novela y tuve la extraordinaria dicha de que un ojo extremadamente agudo como el de Olga Portuondo se fijara en la novela y recomendara su publicación. Es decir, la novela estaba aprobada en el momento en que, bueno, como hacemos tantos escritores, que tocamos varias puertas simultáneamente, y entonces, bueno, yo la envié al premio, pero como sé que los premios literarios son casi siempre una especie de lotería en unas ocasiones, y en otras es un juego de billar donde cada golpe de taco Claro, está sí. milimétricamente calculado, no me hice muchas ilusiones, ¿no? Y en realidad un viernes 17 de febrero del año 2012, pues me llegó la extraordinaria noticia de que había obtenido el acceso del premio, lo cual implicaba un reconocimiento económico bastante considerable en ese momento y aparte, bueno, la publicación por arte y literatura. Es decir, yo había publicado antes un libro de poesía, se llama Las puertas cambian de sitio, Ah, y sí, claro. Y entonces, pues, abrirme paso a una editorial que estaba ya enclavada en la ciudad letrada del país, pues esto fue una experiencia, ¿no? Y también cumplir un anhelo, porque qué escritor que está en Cuba en provincias, pues no quiere publicar por una editorial establecida, como es el caso de arte y literatura. claro, claro. ¿Eres bayamés, Evelio? Yo soy bayamés. Mi familia está en Bayamo desde hace más de 200 años. Y esto tiene que ver de alguna manera con este interés tuyo por la historia, sobre todo por la historia también, que bueno, vayamos a estar ligados a la historia nacional Claro, cubana, que hay toda una mezcla, es una misma cosa muchas veces, ¿no? claro, sí. Psicológicamente. Mira, el caso es que Bayamo es una ciudad donde se respira la historia. Es decir, Bayamo es la ciudad de Cuba que más próceres aportó al proceso de independencia durante la guerra del 68. Aproximadamente más del 70% de los grandes hombres de la historia de Cuba tienen un vínculo con Bayamo o nacieron en Bayamo o estaban casados en Bayamo, tenían familia en Bayamo. Entonces, en Bayamo ocurren cosas singulares, pero no solamente desde el, digamos que este periodo de las guerras de independencia, sino que es algo que está ligado a la conquista y colonización de la isla y mira, pues podemos remontarnos a Espejo de Paciencia, que está muy ligado a la actividad de contrabando, de piratería que se desarrolló en Bayamo. Y entonces Bayamo es una ciudad donde, ya te digo, la historia se respira.
la historia se siente donde quiera, es la ciudad de Cuba que más tarjas tiene. Es decir, mira, yo no creo mucho en el discurso oficial, ¿no? Pero si hay algo que hay que reconocer, los hechos históricos no los podemos negar, ¿no? Y entonces ahí están esas tarjas que hablan de instantes, que hablan de acontecimientos, que hablan de figuras, que hablan de consagraciones. Y yo creo más en las consagraciones íntimas que en las consagraciones políticas, ¿no? Entonces, porque al final las consagraciones íntimas terminan siendo consagraciones políticas. Tal vez los grandes hombres no soñaron la historia como el resultado que nosotros vemos hoy, sino que fue un impulso romántico, fue un afán de libertad, un afán de autenticidad que comenzó primero por lo individual. Lo que es colectivo primero comenzó por lo individual. Entonces, en ese sentido, Bayamo es una tierra legendaria y haber crecido en este ambiente, haber respirado esta atmósfera donde la historia se palpa. Imagínate tú, en el centro histórico de Bayamo está, por ejemplo, un inmueble importantísimo que es la casa donde nació Céspedes. Pero a un costado está la casa donde Pedro Figueredo nació también. Es decir, y cuando comienzas a caminar la ciudad te das cuenta de que hay una especie de apretón de manos entre todas estas grandes figuras que no se ve por el discurso de la historia oficial, sino que cuando uno entra a esa historia no contada, a esa historia que se transmite a veces mediante el chisme, mediante el comentario, uno se va dando cuenta de que uno está viviendo en una ciudad donde esos fantasmas no son fantasmas, sino que son presencias reales. Entonces a mí me inspiró eso, ¿no? Y me inspiró también una sentencia de Saramago, que está en Historia del Cerco de Lisboa, que dice Saramago, dice, pero la historia fue vida real en un momento en el que aún no podíamos llamarla historia. Entonces esa motivación de remasterizar el pasado, de recolorear el pasado, pues es una obsesión que yo he tenido desde que comencé a escribir. Y me di cuenta, por ejemplo, con mi primera novela, La Concordia, de que Bayamo estaba, lo que ocurría en Bayamo, desde el punto de vista narrativo, estaba prácticamente virgen. Lo que pasa es que, lamentablemente, aquellos hechos que tienen una connotación política matan a veces el matiz narrativo que pueda haber escondido dentro de una historia, es decir, el sabor. Entonces yo me dispuse a encontrar ese sabor en las historias individuales, a encontrar ese sabor en lo no contado, en lo íntimo, en lo no revelado y también en la fabulación como un elemento importante. Y de ahí nació La Concordia, pues por supuesto con un arduo trabajo en archivos, porque la novela es una novela no convencional, describe la saga de una familia de españoles durante la Guerra de los 10 años y que, bueno, llega hasta los años 40 de la República. Es decir, no es una historia sobre el mambisado, es una historia sobre el lado contrario, sobre la españolidad, que creo que está muy mal estudiada en Cuba por parte de muchos historiadores. Solamente nos fijamos en el lado nuestro, en el mambisado, en las guerras de independencia, pero los españoles jugaron un papel muy importante en la construcción de la nacionalidad y es un papel que muchas veces tiende a obviarse, tiende a verse solamente de soslayo y no con la profundidad que tiene, con el impacto real que tuvo en la sociedad de aquel entonces. Porque no podemos pensar la Cuba de entonces como la vemos desde la distancia de más de 150 años, sino que todo estaba junto, todo estaba imbricado, al punto que muchos historiadores españoles, como es el caso de Justo Zaragoza, por ejemplo, consideran las guerras de Cuba como guerras civiles, como guerras entre hermanos, ¿no? Entonces, por esa grieta intenté colarme. Incluso pensando en la narrativa, tampoco esta relación de la españolidad o de los españoles está bien presentada de alguna manera, ¿no? Y te conecta un poco con los narradores de inicio del siglo XX o algo así. ¿Te sentías así de alguna manera relacionado con ellos? Por el tema, sobre todo, Sí, más que por la manera de contar o algo así. claro, de alguna manera con los temas, ¿no? De alguna manera Claro, con los claro. temas. Porque no Estamos son hablando, por temas ejemplo, de narradores. totalmente modernos, para hablar Claro, de alguna manera, o muy sí, usados. bueno, de cierta manera no son temas modernos, lo que implicaría que el tratamiento de lo moderno es la técnica y el enfoque, ¿no? Claro. Porque ya te Y digo, sacarlos el otra tema de vez. los... Exacto, yo creo, mira, casi todos tenemos un ancestro español, ¿no? Cuando me veo tu apellido, Estupiñán es un apellido español, ¿no? Mi apellido Traba es un apellido gallego, pero de origen portugués. Claro. Entonces, es decir, todos tenemos algo dentro de la hispanidad. Entonces, en Cuba ha habido un intento de negar y de maldecir a los españoles en todo momento y la cuestión es que
debemos recordar, por ejemplo, grandes figuras como el gran Federico de Capdevila. Es decir, no podemos echarlos a todos en un mismo saco. Claro. Es mi propuesta en Sin este sentido y hay que caricaturizarlo analizar. completamente. No, 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 no. Lamentablemente los hemos caricaturizado durante mucho tiempo y es decir, y Cuba es mucho más europea y mucho más española de lo que nosotros podemos creer. Con esto no estoy lanzando un discurso a favor de la hispanidad y en contra, sino que estoy tratando de, a través de la narrativa, esclarecer toda una serie de zonas en los estudios culturales que tienen que ver con una apreciación justa. Es decir, por ejemplo, hay un mito de que los españoles eran cobardes, por ejemplo, en el campo de batalla, y es todo lo contrario. Cuando uno lee las páginas del heroísmo español en el campo de batalla, uno se da cuenta de que hay una percepción torcida. Y te voy a decir algo interesante. Desde este punto de vista, el ejército español era un ejército altamente profesional. Era un ejército que tenía casi 500 años de historia en el momento de este enfrentamiento bélico con el ejército insurrecto, con los mambises. Y esto, pues, por supuesto, que en otra medida te da una noción del coraje de nuestros mambises al lanzarse contra un ejército profesional de aquel calibre, un ejército que había surgido en 1534 con la fundación de los tercios españoles por Carlos V, y que, bueno, era un ejército que había sido un ejército imperial, venido a menos en gran medida, pero era un ejército moderno en aquel entonces y que tenía, por ejemplo, frescas las contiendas de África y las contiendas de República Dominicana hacia 1865. Es decir, que no era un ejército desorganizado, ni era un ejército, digamos que, incapaz de lograr una victoria, sino que tuvo que enfrentarse a toda una serie de situaciones, como fueron el clima, como fueron situaciones ya dentro La del propio geografía cuerpo del propia, ejército, la o geografía, la es decir, manera toda de una ser del serie de... cubano. Totalmente, claro, totalmente, totalmente. Pero ya te digo, esa organización del ejército español te da una medida aún más heroica de lo que hicieron nuestros mambises, ¿no? Es decir, pelearon contra un ejército altamente disciplinado y eso, pues, por supuesto que agranda los méritos del mambisado y de todas las razones que llevaron a las guerras de independencia. Pero, insisto, en este sentido la novela trata de esclarecer el papel de la hispanidad no solamente dentro de las guerras de independencia, sino dentro de nuestra cultura, porque fíjate qué cosa tan interesante. Muchas personas que hace 4, 5 o 10 años atrás comenzaron este proceso de reconocerse como súbditos españoles a través de un abuelo, un padre, etcétera. Estamos hablando de personas que mayormente emigraron desde España a principios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX o durante ese momento tan nefasto como fue la Guerra Civil Española, Claro. en que tantos españoles que legaron muchísimo a la cultura cubana se sumaron a Cuba y encontraron refugio en Cuba como en un país hermano. Es decir, que Claro. esta noción de la guerra es bien ambivalente, porque No, es y que decir, pasó culturalmente nosotros tenemos... en todo el continente. Exacto. Aquí mismo en Argentina hay una comunidad muy grande de Uh-huh. hispanas, de gallegos, sobre todo, que vinieron en esa época y que también han Claro. dibujado como un triángulo sentimental que está entre Galicia, La Habana y Buenos Aires. O sea, es algo Sí, también señor. Sí, curioso. sí, 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 sí. Ahora, me Es algo decía, extraordinario. Cuando te lees, por ejemplo... sí, Uh-huh. Cuando te lees, por ejemplo, Gallego de Miguel Barnet, te das cuenta de esa imbricación que hay entre Cuba y España, a pesar de haber terminado las guerras de independencia, una guerra que fue desastrosa para ambos bandos, porque no creo que hubiese un bando vencedor. En una guerra en realidad no hay un bando vencedor. Hay un bando que en algún momento toma una ventaja definitiva sobre otro, pero hay pérdidas de ambas partes. claro. Decías algo que era interesante y es cómo vivir en Bayamo te había permitido, digamos, que acercarte a la historia más íntima de alguna manera. Esa visión también fue la que tuviste, por ejemplo, a la hora de abordar una figura que también implica una desacralización de su imagen, que es Carlos Manuel de Céspedes. ¿Cómo fue ese proceso? Qué te Sí, claro. implicó y qué te Sí, causó? fue un proceso muy curioso, fue un proceso sumamente curioso, porque resulta que, bueno, ya yo había comenzado a escribir, ya yo había terminado La Concordia, entonces yo trabajaba en la oficina del historiador de la ciudad, en Bayamo, en la Casa de la Nacionalidad, y entonces, curiosamente, y no te voy a hacer muy larga la historia, pero curiosamente un día conocí a una turista francesa, Dominique Vivens, que hoy es una gran amiga, y resulta que Dominique Vivens era una estudiosa de Céspedes. Esto es algo insólito.
sabía detalles de la vida de Céspedes que yo mismo no sabía como bayamés. Fíjate. Y esto me dio como una especie de vergüenza creativa, ¿no? Y me puse a investigar, me puse a buscar y bueno, yo sabía toda una serie de generalidades sobre Céspedes bastante puntuales, pero esta señora me aventajaba de una manera casi vergonzosa para mí, ¿no? Y entonces pues decidí emprender una búsqueda, decidí emprender una investigación a los Sherlock Holmes y comencé a leer toda una serie de libros. Comencé a leerme primero lo que habían publicado Hortensia Pichardo y Fernando Portuondo sobre Céspedes, estos escritos que se publicaron en el centenario de la caída de Céspedes en el 74. Y sobre todo, comencé a leer un libro esclarecedor para mí que fue Los silencios quebrados de San Lorenzo, del investigador y crítico Rafael Acosta de Arriba. Y este libro fue una iluminación para mí. Y me di cuenta cuando comencé a hacer una investigación de que no había prácticamente narrativa, desde el punto de vista narrativo, no había una novela sobre Céspedes. O sí existía o existe una novela sobre Céspedes. Bueno, no me gusta demeritar a mis predecesores. Y esta es una novela de Raúl Eduardo Chao, es un cubano que vive en Estados Unidos, que tiene sus grandes aciertos, pero parte de un error histórico, parte de un anacronismo. Y este anacronismo es ubicar a Céspedes en 1842 en Francia y con un regreso a Cuba en 1844, cuando la historia prueba que Céspedes regresó el 27 de julio de 1842 de Francia y permaneció en Cuba durante largos años sin hacer ningún viaje que se haya podido comprobar tanto a Europa como a Estados Unidos o a otras regiones, sino que permaneció en Cuba hasta, bueno, ya el inicio de las guerras de independencia y puede decirse que hasta su muerte, hasta donde se sabe, ¿no? Entonces, es una novela que tiene unos valores pintorescos interesantes, pero que parte de un supuesto histórico que en realidad es un anacronismo y es imposible que esto haya podido ser. Y en tu caso, bueno, sí, tiene que ver con esto, disculpa, en tu caso claro. te mantienes fiel a la historia, ¿no? Porque hablabas de colorear, digamos, la historia. Ese ha sido tu fuerte, tu marca literaria, trabajar claro, mira, la novela puramente, la novela pura histórica y colorear esa historia, ¿no? Más que recrear la fantasía, claro. establecer hipótesis y jugar con ellas. Pues mira, yo establezco hipótesis, juego con ellas, pero hay datos que no te los puedes inventar. Es decir, hay datos que sencillamente no los puedes falsear, porque hay algo importantísimo en la novela histórica, como en todo tipo de narrativa, que es la verosimilitud. Es decir, esto tiene que ser real, tiene que ser comprobable. Yo no puedo rebatir el hecho comprobado en un documento que Céspedes entró procedente del puerto de El Hijafre a La Habana en la fragata Sílfide el 27 de julio de 1842. Esto es un hecho que yo no puedo torcerlo a mi favor. Entonces, la novela histórica opera sobre los vacíos de la historia oficial, sobre los silencios que hace la historia oficial. Ahí es que comienza a jugar el papel del novelista, justamente para rescatar la parte sentimental, la parte íntima, ya sea de la historia en sí como narración, como ficción, o también la historia ya como tal íntima de los personajes que hacen que esta historia pues cobre vida, cobre fuerza y cobre un significado a posteriori. Tu propia formación como psicólogo, además no eres historiador, eres psicólogo. Exacto, sí. Bueno, mira, la novela histórica tiene algo importante y es la novela histórica plantea el reto fundamental de hacerse preguntas. Es decir, todo parte de una serie de preguntas que tú te vas haciendo como persona curiosa. Ahora, si esas preguntas tienen el sostén de la psicología, tienen el sostén de un método, ¿ya? Ahí pues la cosa empieza a estructurarse y a cobrar forma y tú empiezas a dar respuestas plausibles. Es decir, los protagonistas, en verdad de la historia, se llevaron consigo el secreto, ¿no? Se llevaron consigo lo que sucedió en verdad. E incluso las personas que estuvieron al lado de los protagonistas dan versiones que en momentos son contradictorias. Es decir, no podemos rescatar la historia 100%. A fin de cuentas, como dice Borges, es el enigma. Entonces, el enigma de la existencia, ¿no? Porque nadie sabe lo que... Totalmente. Entonces, Borges en un poema, no recuerdo ahora, es uno de sus poemas sajones, habla de la historia y dice: álgebras
dice arduas y secretas álgebras de lo que no sabremos nunca, ¿no? Entonces la novela histórica juega con esa seducción. Y vuelvo a citar a Borges en este caso, cuando Borges dice en Pierre Menard que la historia es lo que juzgamos que sucedió. Fíjate, pero en realidad los protagonistas se llevaron los secretos con ellos a la tumba. Como Martí se llevó a la tumba el secreto de qué pasó en la Mejorana, en esa reunión con Maceo y Gómez. Como se lo llevó Maceo, como se lo llevó Gómez también. Entonces también hay otra cosa. La historia es altamente subjetiva y depende de quién la cuenta y depende de cómo la estructura, quién la recuerda para contarla. Entonces, ahí es donde comienza el terreno como tal de la novela histórica, que juega con el enigma, que juega con el misterio y juega con eso que Lezama llamaba imagen y posibilidad. Claro. Ahora, en el 2016 ganaste el premio iberoamericano Verbum de novela, ¿no? Con otra novela histórica, Sí. El camino de la desobediencia. No, en este caso fue El ritual de las cabezas perpetuas. Ah, claro, cierto. Claro. El Sí, ritual de sí, las cabezas mal leído. perpetuas. No, no te preocupes, tranquilo, estamos entre amigos y la flexibilidad es nuestro oxígeno. No. Mira, pues El ritual de las cabezas perpetuas es la primera novela que yo escribo íntegra, estando fuera de Cuba. Es decir, yo me propongo contar una historia que ya no tiene que ver con el ámbito insular de Cuba, sino ya con una historia un poco más conocida. Pero aquí se me ocurre mezclar lo fantástico con lo comprobado, con lo histórico, ¿no? En este caso, el ritual de las cabezas perpetuas cuenta la historia de una serie de trasplantes de cabeza durante el periodo en que más cabezas rodaron en la historia, que fue el periodo del terror de 1794 durante la Revolución Francesa. Entonces cuenta muy básicamente la historia de un cirujano francés, Lucien Balfour, que recibe un manuscrito encontrado en Birmania en el siglo XVII que permite hacer trasplantes de cabeza y una vez trasplantada tu cabeza sobre un cuerpo huésped, pues tu cabeza adquiere todos los saberes y las memorias de ese cuerpo, ¿no? Entonces, Lucien Balfour es un hombre acusado de alta traición luego de que había sido parte de los jacobinos durante la Revolución Francesa y acusado por toda una serie de intrigas de alta traición. Es un hombre que en algún momento se convierte solamente en portador de una cabeza móvil, una cabeza que va migrando sobre toda una serie de cuerpos huéspedes. Y es una novela básicamente sobre la identidad, sobre el destino, sobre el valor de las decisiones y, muy elementalmente, sobre la naturaleza del poder. Me recuerda de alguna manera a Cabezas Trocadas o a Frankenstein, ¿no? Hay mucho de eso también Sí, en el sí, ambiente que te claro. conecta. Sí, totalmente. Mira, ningún Pero es escritor llega a interesante un también el punto análisis que determinado. siempre haces sobre el poder, ¿no? En estas historias que cuentas. Claro, sí, sí, sí. Indudablemente nosotros fabricamos el poder. Nosotros lo fabricamos para someter y lo fabricamos para obedecer también. De la misma manera en que creamos leyes y las quebrantamos así. Es un juego perpetuo que está en una relación muy directa con los móviles de la naturaleza humana. Es decir, el poder está en el centro de todo porque tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con el curso de la historia, tanto desde el punto de vista individual como a un nivel ya macro, es decir, a un nivel grupal. Y esa historia, digamos, bueno, la hemos padecido todo, pero la estás padeciendo tú ahora. ¿Eres parte o eres resultado también de eso ahora, digamos, viviendo en Ecuador? ¿Estás ahí por eso de alguna Sí, manera, por esos sí, flujos de la historia o qué te hicieron llegar hasta ahí? totalmente. Mira, yo siempre desde que era un chico tuve la intención de explorar, de saber qué había más allá, esa especie de maldición que padecemos todos los cubanos con un poco de curiosidad, ¿no? Los Y entonces, isleños, ¿no? pues exacto, pues yo decidí emprender un camino personal en un momento en que yo sentía que el conocimiento del mundo exterior iba a tornarse para mí en un aprendizaje importante. Y como tal, he vivido en torno a esto y creo que no sería la misma persona si me hubiese quedado en Cuba. Es decir, desde el punto de vista existencial, el acto de emigrar, el acto de conocer otra cultura, de insertarte en ella, pues te prepara en múltiples aristas. Si ya yo estoy muy lejos de ese autor que escribió La Concordia, de esta persona que nunca había salido de Cuba, que tenía una noción tal vez como muy cerrada
de su propio destino, pero cuando uno sale, uno se da cuenta que la pluralidad del mundo es dulcemente aplastante, pero es necesario conocer esa pluralidad, porque lamentablemente nosotros en Cuba hemos padecido el mal de creer que somos el centro del universo, de creer que somos los que mejor lo hacen todo. Nos han sembrado, yo creo que con mucha perfidia esa idea de que somos como el centro del mundo o que formamos parte de una cultura exclusiva. Y realmente no es así. Cuando conoces el mundo, cuando conoces otras culturas, cuando tienes la posibilidad de viajar, pues tu pensamiento se va ampliando y uno va perdiendo esa mezquindad de creer que uno está en el centro de algo. En realidad no estamos en el centro de nada. Estamos constantemente en la periferia de alguna parte, ¿no? Claro, es tremendo, ¿no? Cambiarte la perspectiva de tu existencia es fundamental para entender cómo eras, cómo Claro, actuabas, hasta ese momento. ¿Y cómo ha sido totalmente. tu vida, tu existencia ahora en Quito? ¿En qué proyecto te encuentras? ¿Cómo te ha tomado esto del coronavirus? ¿En qué momento estabas? Bueno, mira, para un escritor el encierro no es un ejercicio extraño. Es decir, yo he aprovechado creativamente, yo llevo ya de una beca creativa, una primera mitad voluntaria y la otra mitad pues forzosa. Ya llevo casi un año de beca creativa, ¿no? La primera pues decidí luego de 6 años en que llevaba prácticamente 4 sin ir a Cuba, sin ver a mi familia cercana. Aunque bueno, tenía a mis padres aquí conmigo, pero ellos decidieron regresar en algún momento. Y yo llevaba ya 4 años sin contacto con la isla y esto me tenía un poco mal porque no veía a mis amigos, no veía a mis primos, a otros familiares cercanos. Y uno tiene esa ansia de volver, que es como muy José María Heredia, esto de volver a la isla, que es una decisión plenamente sentimental. Entonces yo regresé luego de 6 años aquí en que fui esporádicamente, pero yo necesitaba tomarme un descanso de la carga de trabajo que estaba teniendo como profesor, que es como he venido desempeñándome aquí. Bien sabemos que ser profesor en cualquier parte del mundo es bien complicado y que tiene toda una serie de retos y exigencias en donde no es fácil ser competente. Y bueno, luego de eso, yo decidí regresar a Cuba para escribir un par de novelas que ya estaban adelantadas. Y pues cumplí con ese propósito. Me fui en agosto y regresé en febrero de este año y cuando regresé, pues me sorprendió la oscuridad esta que estamos viviendo, una especie de medioevo forzoso que nos ha tocado a todos. Y entonces ahora mismo estoy en una especie de segunda mitad de esa beca creativa. Estas 2 novelas ya están terminadas, están pues esperando una oportunidad, esperando un momento para ver dónde es que pueden florecer, dónde es que pueden germinar de algún momento, de alguna manera, perdón. Y Y me hablabas entonces, también ahora mismo del proyecto está, de audiolibros. claro, exacto. Entonces, ahora mismo estoy trabajando con un grupo de amigos que nos hemos unido en la fundación de una editorial que a la vez va a ser una tienda de audiolibros online que se llama Libro Escuchas. Libro Escuchas es una iniciativa que primeramente es una editorial. Es decir, aquí vamos a publicar autores en formato de audio. Y te adelanto, por ejemplo, a algunos autores cubanos que ya han decidido confiar en nosotros, como es el caso de Erwin Caro, Juventina Soler, Sergio García Zamora, Elaine Vilar Madruga y otros que se irán incorporando, Eliezer, nuestro querido amigo Eliezer Almaguer, que se irán incorporando a esta modalidad de publicación. Con esto estamos pues saltándonos las pautas de una editorial tradicional, pero vamos avanzando en el sentido de lo fundamental. No importa el formato del libro, lo importante es que este libro llegue a comunicar y llegue, digamos que en consonancia con las nuevas tecnologías, a comunicar de una manera masiva. Y por qué no también a vender. Es decir, estamos hablando del mercado del libro también, porque no, siempre, por ejemplo, en Cuba había como una especie de temor, ya miedo. es un miedo de que el libro, no, el libro, desde que el libro surgió, hay un mercado del libro. Claro. Es decir, cuando uno examina por dentro la circunstancia en que surge el Quijote, te das cuenta de que hay alguien como Juan de la Cuesta o Francisco Robles que tienen toda una empresa en torno al libro. Y esto no es pecaminoso, esto no es malo en absoluto, al contrario, es muy positivo porque el mercado del libro, si bien tiene sus fallas y sus zonas oscuras,
pues ayuda a que la literatura se dinamice, crezca y evolucione. Claro. Y entonces, ¿y piensan en género en particular o pues será poesía, cuentos, relatos? Mira, de momento estamos manejándonos con poesía y narrativa. Y Pero cuentos, luego, en diga, dependencia, fundamentalmente. exacto. Sí, estamos publicando, tenemos un 80% de autores clásicos. Estos autores clásicos, pues ya te puedes imaginar, estamos hablando de Muerte en Venecia, de Thomas Mann, excelentemente producida. Tenemos un equipo de lujo que está produciendo, y esto es una particularidad de la que quiero hablar, nuestros audiolibros no van a ser audiolibros planos, sino que estamos hablando de audiolibros que van a tener música y efectos de sonido. Es decir, es Claro. rescatar un poco el concepto de las radionovelas de los años 40 y 50 en ese sentido. Lo que por supuesto con un toque totalmente contemporáneo. Pero cada libro está producido segundo a segundo con música y efectos de sonido. Estamos hablando, por ejemplo, de clásicos como Muerte en Venecia de Thomas Mann, El amante de Marguerite Duras. Estamos hablando de La obra maestra desconocida de Balzac. Estaríamos hablando también del arte de la guerra, que son libros que están teniendo un alto impacto en este momento y los estamos produciendo con este código para intentar llegar a la mayor cantidad de personas posible, para que el libro siga siendo un objeto de entertainment. Es decir, que tiene que ver con el concepto del libro como entretenimiento sin perder el rigor de lo clásico, sin perder el sabor también de la delicia de los autores contemporáneos que estamos produciendo en este momento. Estamos a más de un 70% y estamos previendo lanzarnos entre la segunda quincena y finales de agosto con este proyecto editorial. Ya tenemos una web que está prácticamente armada completa y estamos trabajando día y noche en este proyecto que le estamos poniendo un gran amor. Bueno, pues Estamos también, esperamos seguir esa noticia, ayudarlos sí, claro, con la promoción y la publicidad, ¿no? sí, en ese momento ya te estaré avisando para que eh, pues estés al tanto de este lanzamiento. Y ya te digo, estamos trabajando con mucho amor, porque esto tiene dos partes, reitero. La parte de la editorial, que en medio de una coyuntura en que muy pocos autores pueden acceder a editoriales del Grupo Planeta o del Grupo Random House o Anagrama, por ejemplo, que es muy difícil, sabemos que es como decían los propios españoles del siglo XVII, clavar una pica en Flandes. Ajá, porque son Entonces, grupos que ya absorben las pequeñas editoriales. exacto, totalmente. Entonces, el libro escuchas con este formato de los libros en audio va a estar abierta Claro, a todos aquellos autores que presenten una propuesta estética sostenible, con una calidad que podamos probar entre un equipo de personas que, no voy a decir especialistas, pero sí que amamos bueno, la literatura y todas sus manifestaciones, y en este caso, pues van a tener cabida todos los autores que nos presenten un proyecto original, un proyecto trabajado con honestidad, con fuerza, con sostenibilidad artística. En este sentido, estamos trabajando, yo creo que más de 10 horas al día. qué bueno. Y para cerrar entonces, Evelio, te hago una preguntita. Los autores que más digamos, que te han guiado en esta profesión, ¿puedes hablarnos los libros un par de libros que recomendarías a los que estén ahora, a los que hayan permanecido escuchando la entrevista, a los que lleguen en algún momento y la vean? Sí, claro. Bueno, la lista es enorme, pero yo creo que, por ejemplo, hay que regresar a los grandes clásicos. Hay que regresar al Quijote y leerlo con ojo de cirujano, ¿ya? Hay que regresar a Moby Dick, hay que regresar a las Mil y una noches, hay que regresar a la Ilíada y a la Odisea. Es decir, los grandes maestros siguen hablándonos. Gran parte de ellos son polvo, pero como diría Quevedo, polvo serán, más polvo enamorado, ¿no? En este sentido, es un polvo que sigue convocándonos a la vida. Eh, y bueno, ya te digo, podría hablarte de Los Miserables, podría hablarte de El retrato de Dorian Gray y muchísimos autores. También ahora el descubrimiento de un gran autor como Roberto Bolaño, que creo que nos ha influido a buena parte de los miembros de esta generación. Autores como, por ejemplo, Enrique Vilamatas. Y yo, por ejemplo, tengo una predilección con un autor español al que admiro mucho, dos autores españoles que admiro mucho,
como es el caso de Juan Manuel de Prada, que es un autor que yo recomiendo enormemente. Tiene una novela extraordinaria que se llama Morir bajo tu cielo, que es la historia de un soldado español durante la guerra de Filipinas, el conflicto final ya de Filipinas en 1898. Y también hay un autor interesantísimo que es Juan Eslava Galán, con En busca del unicornio. Estoy hablando de algunas novelas que a mí me han marcado. Bueno, además de grandes maestros como García Márquez, además de grandes maestros como Faulkner, como el propio Mario Vargas Llosa, Fernando del Paso, con Noticias del Imperio, ha sido un autor que ha tenido una gran influencia sobre mí. Y bueno, hay un autor del que sí no puedo dejar de hablar, que ha marcado mis almohadas en todos momentos, y es ese gran, enorme poeta portugués, Fernando Pessoa. Ya. Bueno, entonces te agradecemos que hayas estado con nosotros este viernes, Evelio. Esperamos que El agradecido soy yo. en algún otro momento para que nos cuentes de estas nuevas iniciativas que tienes y para que hables también de tu obra que está en progreso y a la que debemos esa beca forzosa y voluntaria que has pasado, ¿no? Perfecto. Al final toda escritura es un acto de fe y de amor. Y a eso nos consagramos. Gracias. Gracias a ti, Leandro. Hasta luego.